Es que esos extranjeros, amigos, ya son demasiados aquí. ¿Se mastica y luego se escupe o No, se mastica como si fuera caña. No sé si era buena idea. Ahorita vemos. Ay, no puedo, te puedo abrazar. Julia, ¿pero qué andas haciendo hasta acá? Pues nomás aquí leyendo el periódico en la fresca mañanita en uno de mis días favoritos del año. ¿Pero por qué tan lejos de casa? Pues hasta acá me han llamado las tradiciones de este maravilloso país. Como han podido ver, amigos, estamos en San Andrés Mixquic, uno de los 7 pueblos originarios de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. San Andrés Mixquic se encuentra ubicado en la zona sudoriental de la Ciudad de México. Y llegar hasta aquí, llegamos desde el centro de la ciudad, es más o menos como 1 hora y media, pero nosotros tardamos, yo creo que sí, como 2 horas, ¿verdad, amor? De hecho, se siente que ya estás en otro estado, en otro pueblito. No es Ciudad de México, así se siente. La vibra es muy bonita, todas las calles están llenas ya de personas que vinieron para acá porque, como saben, aquí es uno de los lugares más emblemáticos para pasar estas fechas del Día de los Muertos. Yo creo que desde el como 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, ¿verdad? Así que hoy esperamos que va a haber muchísima gente. Vamos a recorrer sus calles tan hermosas, les voy a ir platicando de la historia y también vamos a conocer a varias personas que son habitantes de aquí. Así que empezamos. Hola. Hola. ¿Esas qué son, perdón? Pruébalo, mira. Se llama mezcal. Mezcal. Sí. Pero no sabe a mezcal, ¿o sí? Es antes de que lo destilen. ¿Sí? Es la penca de maguey de agave. Y es el dulce 100% natural. ¿Cómo se hace? ¿Se mastica y luego se escupe o no? Se mastica como si fuera caña. Y aquí sacan el tequila. Esta es la piña de maguey. Todo esto va a ser. Y nomás es horneado con barbacoa. Y es Wow, sabe rico. naturalito que digo. Sabe como a caña, pero está como muy suavecito. Sí, más o menos. Ah, mira, este es el centro, mira. Este es el corazón del maguey. Este te come con todo y todo si quieres. Muy rico, ¿eh? ¿Qué tal? Está bien bueno. Muy dulce, ¿no? Sí, me da una bolsita. Claro que sí. Muy rico. Muchas gracias. Una pregunta, pero no tiene así como un grado de alcohol, ¿sí? Digamos que cuando tiene como unos 20 días, Ajá. se empieza un poquito como a fermentar. Ahí empiezan mis grandes. Ya, ahí sí. tequila. Ah, ya. O sea, ahorita no pasa nada si les doy a mis hijos, por ejemplo, no pasa ¿verdad? nada. Otra es como si fuera una botanita nada más. Ah, vale. Bueno, muchas gracias, muy amable. Ándale, Hasta pues. luego. San Andrés Mixquic o simplemente Mixquic, como muchas personas lo conocen, forma parte del polígono de la zona chinamperra declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace más de 35 años. El nombre Mixquic proviene del náhuatl y significa en el mezquite o lugar de mezquites y fue fundado en épocas prehispánicas en un islote. La celebración del Día de Muertos en San Andrés Mixquic es sin duda una de las más importantes en el país. Una parte muy importante de la tradición en Mixquic es que los habitantes comparten las ofrendas para sus familiares difuntos con los visitantes, invitándolos a sus casas para conocer los altares y decoraciones. ¿Nos puedes decir cómo te llamas? Sí, mi nombre es Pamela Roque. Vemos que tienen una ofrenda gigante. Sí. ¿Me puedes platicar para qué persona es? ¿Quién Bueno, es? aquí especialmente se la ponemos a mi tía Alma Rosa, si la pueden ver ahí, muy bella, porque esta era su casa y falleció hace ya 4 años. Y bueno, falleció de cáncer. Todo lo que ven ahí en la calle es para recibirla en grande. Obviamente esperamos a otros familiares, pero al ser esta su casa, pues
la recibimos con mucho gusto. Claro. Con todo lo que se puede poner. Muchísimas cosas que les ponemos. Sí, es lo que vemos, ¿verdad? Hay muchísimo. Más o menos como cuánto tiempo se tardan en montarlo todo, en decorar. Bueno, la ofrenda ya debe estar lista para el día 31 de octubre y nosotros normalmente la ponemos desde un día antes. Más o menos en un día, desde tempranito la vamos poniendo ya para que el 31 esté bien lista. Claro, pero me imagino que para preparar como cositas para decoración todavía muchos más, ¿verdad? Bueno, Díaz? sí, bueno. No, todo lo de afuera. Como un mes. Más. Ay, no sé cuándo empezamos, abril, mayo de este año más o menos. Ah, ok, No ¿qué terminamos tanto? todo. Wow. Y es muchísimo trabajo. Sí, meses de trabajo. Puede no contestar. Una pregunta personal. ¿De cáncer de qué murió, perdón? Bueno, cáncer de colon. De colon. Sí, pero bueno, ya saben que esa enfermedad a veces es muy agresiva y se intentó de todo, la ayudamos, tratamos de hacer todo lo posible, pero bueno. Perdón. Claro. Gracias. La pregunto porque me diagnosticaron también cáncer de mama, entonces aquí estamos apoyando a todas las personas que han pasado, a los familiares, porque pues hemos vivido todo eso. Sí, entonces. pues sí, es algo muy difícil y aunque pase el tiempo, pues sigue doliendo recordar. Claro. Pero bueno, lejos de eso, ahorita estamos contentos de que esté un ratito aquí con nosotros, aunque ya se va hoy en la noche. Igual no nos acordamos de lo triste o de lo feo que haya sucedido. Eso es lo bonito, ¿no? Sí, Tratar de recordar lo bonito. Sí. Mi tía era una persona muy alegre, muy amigable, muy amistosa con todos, era maestra y aunque no lo crean, de vez en cuando llegan sus alumnos aquí a ponerle flores o a visitarla. Y pues eso también a nosotros nos llena mucho el corazón, ¿no? De Claro. saber que pues en el pueblo la conoce mucha gente y siguen viniendo a visitarla. Y pues las palabras que recuerdo de ella, las últimas que me dijo antes de partir, fue que no tuviera miedo de vivir. Ay, no puedo, te puedo abrazar. Para que sepas que no estás sola. No, sí, también estamos contentos. Sí. Solo me dijo eso, que no tuviera miedo de vivir, que tenía mucho miedo de que nosotros lo olvidáramos. Por eso me gusta a mí estas fechas para que vean, pues que realmente nunca jamás en la vida la vamos a olvidar y que todo lo que hacemos es por ella y que estamos muy contentos ahorita de que esté un rato con nosotros. Qué bonito, no, muchas gracias por compartir. No, gracias a ustedes, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros. A mí me gusta mucho compartir con todas las personas que quieran esta tradición, que si se dan cuenta es parte de cada hogar. La tradición no forma parte de los puestos que hay, la música que ponen, espectáculos, es Claro. y vale la pena venir, vivir esta experiencia. ¿Crees que podríamos dejarle unas florecitas a... Ay, sí, mira, con mucho gusto. Por favor. Lo que ustedes quieran poner, Pero- incluso ¿Nos los podrías? invito a Ajá. que si tienen algún familiar, prenderle una velita aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, ahorita la visitamos. Sí, ok, muchísimas Bueno, muchas gracias a ti. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se puede hacer así como un arreglito chiquito? ¿Podemos juntar o hacer dos con esta? Muchas gracias. Que les vaya bien. Miren amigos, cuánta gente hay. Y eso todavía no es la noche. Yo me imagino que aquí en la noche no se podrá ni caminar. De tanta gente va a haber. Miren amigos, aquí se ve una fila donde se puede subir al campanario que está por ahí arriba. Ahorita vamos a ver si se puede entrar. Les muestro cómo se ve desde arriba. De hecho, amigos, está muy raro el clima aquí. Desde como que llegamos muy temprano, pero hacía bastante frío. Yo pensaba que como está como al sur de la Ciudad de México, pues tiene que ser como más calientito el clima. Ahorita cuando sale el sol sí, hace bastante calor, pero en la sombra
sí que hace bastante frío, ¿verdad, amor? Sí. Sí está muy fresco. Está rico por un lado. Por otro lado, me preocupa un poquito cómo vamos a estar en la noche. Y sobre todo, no sé si se escucha, pero estoy súper mormada. ¿Por qué? ¿Mormada? ¿Tú qué escuchaste? No, eso no iba a decir. Sí, estoy como mormada porque los últimos videos eran bastante intensos. Pasamos calor y frío y todo, así que me enfermé un poquitito. Espero que no suframos mucho hoy en la noche. Esa campana pesa más de 2,5 toneladas. Pues están las 4 campanas que representan a los 4 barrios principales del pueblo de Mixquic. También pueden poder apreciar los volcanes. Cada campana, o sea, por ejemplo, de este lado se ve el Ixta y el Popo. De este lado se ve el ombligo, el volcán El Ombligo. Y del otro lado Yaquemet y uno que se llama Teutli. Todos son volcanes inactivos. Bueno, amigos, sí, ya pasaron como 2 horas. Bueno, no 2, pero sí. Yo creo que fácil 1 hora sí ya estamos aquí. Y eso que la fila no era tan larga, ¿verdad? O sea, como que sí se tarda muchísimo tiempo, aunque aquí dice visita de 5 minutos. O sea, se supone que entran como por 5 personas y tienen que estar 5 minutos ahí nada más. Y no se mueve. Ya estamos aquí desesperados, pensando como 10 veces, bueno, dejar eso, pero por ustedes nada más, amigos, me quedo aquí para mostrarles, porque dicen que la vista está increíble desde ahí. Así que esperamos. Ya estamos entrando. Aquí no hay nombre, mi amor. ¿No saben por casualidad Alma Rosa Roque? Bueno, muchas gracias. Este panteón está como en el mero centro de San Andrés Mixquic. Entonces yo me imagino que los primeros habitantes, digamos, ¿no? De aquí, los enterraron aquí. Entonces, pues pasando los años, pues seguían enterrando aquí mismo. De hecho, nos comentaron que hay algunas fosas que hasta 10 personas enterrados aquí. Si no hay mucho espacio, el espacio está bastante reducido. Está como tumba tras tumba tras tumba. Sí está difícil encontrar, digamos. Pero bueno, vamos a seguir buscando. Creo que sí, ahí está, ven. Ay, perdón, Pamela, nos esperaste un montón, ¿verdad? De años. Que hay muchísima gente para... Mucha gente. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo poner aquí? ¿Sí? Creo que ya tiene agua. Sí, huele bien rico aquí, ¿verdad? Flor, sobre todo esa. Sí. En alumbrado, o sea, tienen que estar ustedes como sí o sí, ¿verdad? De preferencia sí, pues para acompañarlo en su camino de regreso. Claro, y más o menos como a qué hora pasas. Puede empezar como desde las 6, que es cuando se empieza a meter el solecito y empieza a oscurecer. Ajá. Pues O sea, depende, cuando se oscurezca ya empieza eso, ¿verdad? Sí, bueno, incluso hay personas que las dejan prendidas desde ahorita y pues lo que ok. Sí, porque pues también es un espectáculo bonito. Claro. Yo estoy ahí en su casa y acompañándola, le ponemos su itacate, es como una canasta con lo que nosotros queremos que se lleve de la ofrenda, como un pancito, fruta, comida, para que aguante el camino, porque es un camino largo. Tú preparas eso normalmente. Sí, no, pues, qué bonitas tradiciones, ¿verdad? Siempre digo, como México no hay dos. No, un hecho. sí, totalmente. Para los habitantes de Mixquic, el Día de Muertos no es un espectáculo, es un acto de amor. Es la oportunidad de recordar a quienes se fueron,
de contar sus historias, de sentir que por un momento vuelven a estar presentes. Por eso, aunque cada año llegan miles de turistas, el corazón de la fiesta sigue siendo familiar y espiritual. Al mediodía del 31 de octubre y el 1 de noviembre suenan las campanas de la parroquia de Iglesia de San Andrés Apóstol para dar la bienvenida a las almas de los difuntos. Además existe una tradición muy especial llamada el campanero. Es un grupo de niños que vienen disfrazados Ajá. y van cantando con una campanita. Entran a la casa, que obviamente las casas que los reciban, y entran cantando la siguiente canción. Campanero, mi tamal, nos da permiso pasar a rezar. Es súper característica. ¿Hace corchito ya? Sí. Ok. Solo eso. Creo que ayer sí pasó un campanero aquí y pues obviamente los niños que quieran pasar, rezar con todo el respeto del mundo, obviamente a la ofrenda. Y después nosotros les damos un pancito, fruta o lo que tengamos por aquí, les damos a los niños. Sí, eso es pues la verdadera tradición de aquí de Día de Muertos, porque hay muchos niños que vienen pidiendo dulces o vienen pidiendo dinero. Mira, pues no. pero eso no es. Eso no es. Aquí al menos el campanero se trata de eso. Bueno amigos, venimos aquí con nuestra pausa para comer porque pues ya como que ya urgía comer, ¿verdad, amor? Y además pues hacemos como un descanso, nos sentamos un ratito, que falta muchísimas horas todavía hasta la noche. Tenemos un plan de durar hasta la noche, hasta la alumbrada. Bueno, ahorita estamos comiendo como muy temprano todavía porque yo me imagino que después va a haber muchísima más gente. Ahorita estaba bastante lleno, de hecho, y nos recomendaron este lugar, todas las personas de por aquí, ya que es uno de los pocos lugares de los dueños que son originarios de aquí, de este pueblito. Yo creo que es muy importante apoyar a las personas que viven aquí. Es un negocio de carnitas, como pueden ver. También pedimos guacamole. Mira, yo pensaba que es como en la Ciudad de México, que te dan como un vasito así, mini vasito de guacamole, pero no, o sea, no lo vamos a poder terminar, yo creo. Y también pedimos un poco de chicharrón. Nos dijeron que son carnitas muy ricas, así que vamos a probar y aprovechar que no hay más comida hasta dentro de muchas horas. Y se me olvidó el limón. Hola. Buenos días. Provecho. Déjame probar con la salsa roja. Eso no pica para. ¿No pica? Ya lo probaste. Eso es muy raro, ¿eh? No pica, pero tiene un sabor muy rico, ¿eh? Muy recomendable. Bueno amigos, ya comimos bien rico, ahora sí súper contentos, pero todavía obviamente tengo muchísimos planes de estar probando comida de por acá, por eso no comí demasiado, ya que aquí venden muchísimas cosas en la calle, sobre todo hoy hay de todo, hay helados, brochetas de diferente carne, hay frutas, elotes, ponche, atole, tamales, de todo absolutamente. Así que seguramente para aguantar hasta la noche, como una buena excusa, vamos a ir probando poco a poco todo. Pero ahorita, antes de cualquier cosa, voy a ir a pintarme la cara. No sé todavía dónde, ahorita vamos a ver. Bueno amigos, tengo aquí un super plan. Miren nada más eso. Traje todas las cosas para pintarme la cara aquí. No sé si era buena idea, ahorita vemos. Siento que es como muy bonito hacerme yo misma un maquillaje. Ahorita voy a empezar. A ver si no tardo mucho porque obviamente tenemos que ir como antes de oscurecer porque queremos todavía hacer varias cosas, varias actividades antes de la alumbrada. Así que empezamos. Bueno, creo que ya tenemos primer ojo.
Se ve muy raro. Como con un moretonzote gigante. Y amigos, mientras me estoy pintando por acá, por favor, si todavía no están suscritos a mi canal, suscríbanse, pongan clic en la campanita, escogiendo todas las notificaciones. Sí, me ayudan un montón. Muchas gracias. Y no olviden del hypeo. Creo que ya quedó. No sé, espero que no se vayan a caer esas piedritas. Escríbenme en los comentarios si les gustó. Obviamente falta una cosa muy importante. Se me cayó todo. Bueno, ya vamos a salir. Ahora sí, todos listos para lo que viene. Bueno, casi no está chueco, un poquito nada más. Pero bueno, estoy maquillándome en el coche. Se llama camerino improvisado. Sí, camerino improvisado. Miren amigos, ¿a quién tenemos aquí? Un gatito. Hola, hola. Ahora sí hace como match conmigo porque yo estoy toda negra y un gatito negro también. Después de haberme maquillado, ya vamos a ir al centro otra vez. Estamos corriendo porque, bueno, son las 5:30, pero siento que ya como que se está oscureciendo, entonces no sé qué hora exactamente va a empezar la alumbrada. Y aparte se siente como que más presencia de visitantes. Hay muchísima gente ya. De hecho, lo que todavía no les dije es que hay muchísimos extranjeros para acá. No sé si va a haber oportunidad de hablar con algunos de ellos, pero sobre todo asiáticos. Siento que es muy padre, ¿no? O sea, que vienen para acá y disfrutan este día tan mexicano. Es muy chido. Además, pues todos vienen pintadas igual. Y amigos, de hecho, lo que les quería mostrar es eso. Son como unas, ¿qué, amor? Son como adornos que están por todos lados, por todo el pueblito. Puedes encontrar de diferentes formas, diferentes colores, pero es la misma franja, digamos. Y son figuras como prehispánicas, hay algunos como relacionados con Día de Muertos, etc. Se ve realmente precioso. De hecho, nunca hemos visto esto en ningún otro lugar. Es muy particular de aquí. Bueno, de todos esos pueblitos, ¿verdad? Alrededor de esta zona. Pero se ve muy chido, muy bonito. Se me ocurre como que deberían de adoptarlo en algunas otras partes de la ciudad porque se ve hermosísimo, muy bonito, ¿no? En general, todas las calles están adornadas, bien precioso. Yo me imagino que no nada más es para el Día de Muertos. En general, aquí como que se siente una vibra muy bonita, muy creativa y artística, que me gusta muchísimo. Está en todos lados ese tipo de figuras. Hay muchísimos árboles y macetas con flores. Bien bonito. Y aunque estamos en la Ciudad de México, siento que tiene toda una vibra de un pueblito mágico. De hecho, creo que no existe, amor, ¿verdad? Como una... O sea, pueblito mágico nada más puede ser un pueblo, ¿no? Bueno, o sea, estos son pueblos. También, pero también es como alcaldía de Ciudad de México, ¿no? Exacto. Yo creo que en la Ciudad de México no hay pueblos mágicos. O sea, no puede ser que una alcaldía de Ciudad de México sea un pueblo mágico, pero pues estaría chido. Y miren, ¿de qué les estaba hablando? Miren cuántos murales hay de diferente absolutamente temática por toda la ciudad, y todas las casitas están como pintadas de diferentes colores bien bonitos. Hay muchísimos dibujos en todos lados. Les digo, es una cosa increíblemente hermosa.
decoraron. Es de ustedes, ¿verdad? La tumba. Pero en la noche se ve más bonito. Más noche se ve hermoso porque se alumbra con puras velas. Ajá. Porque ya está todo oscuro. Ajá. Y entonces Y se ven nada más se las ven velas. las flores y todo eso. Y Ya. le da un aspecto más místico, más misterioso. Qué amable, Esté perdón. bien. ¿Cuál es su nombre? Rosita, Mi nombre es Julia. gusto en conocer. Igualmente, hasta luego. Buenas noches, señora Ángela. Buenas noches, señor. Toda la gente a quien pregunto, todos me mandan con usted. Sabe de todo, de tradiciones, así que le quiere preguntar si nos pueden platicar un poquito más de tradición del Día de Muertos. Usted es de aquí, ¿verdad? Sí, Entonces, desde chiquita me imagino que desde vive. chiquita, ahora sí, Ya. desde que yo me acuerdo, sí es eso. ¿Tiene alguien en panteón? Sí, mis Sí. abuelitos, mis abuelitos, mis tíos, un hijo que apenas se me fue hace 2 años. ¿Cómo ves de gente? Sí, veo, no se puede ni caminar, ahí No, está. no se puede. Ahorita sí puede entrar al panteón, o igual tampoco ahorita no se puede entrar al Sí. panteón. Usted que vive aquí y ve ese cada año, más o menos ve que hay menos gente este año o más. Pues más, ¿Más? Más, hoy este año viene más Ya, gente. Se está incrementando más, pues ahorita Claro. vienen muchos de varios autobuses ahorita de Suecia. De Suecia. Viene ahorita, sí vino, me compró pan, les di, repartí pan a todo el Ya. autobús. Wow. Se llevaron su pancito, lo recibimos con mucho gusto y aquí los esperamos. Pues venían hasta franceses, italianos, Ahorita hay muchísimos extranjeros. muchos extranjeros, sí. Y el pan, se llama godete, ¿verdad? Gollete o Gollete. rodeo. Ah. Gollete o rodeo. Este es el azúcar pintada de rojo, significa el cráneo de nuestros difuntitos. El blanco es la pureza y es de vainilla, de naranja y de nuez. Aquí caminando con todos los olores, digo, ya hay que probar algo. Sí, ándale, sí. ¿Nos puede vender, por favor, uno ¿De cuál? dos? Dos de estos. Ándale, Y de una vez. Órale, ahí va uno de regalo para que Ay, venga. qué linda, muchas Sin gracias. calaverita. Muchas gracias. ¿Cuándo vienen ustedes? Un gusto, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias. Amigos, acabamos de entrar aquí a la biblioteca. Se llama Museo Biblioteca. Bueno, el chiste que aquí, ya saben, casi en cada casa hacen sus ofrendas. Entonces, en los negocios también, en las escuelas, en los kinders. Y entonces la biblioteca pues también. Miren cómo tienen todos esos muros bien hermosos y con todas esas flores de cempasúchil. Creo que es la imagen que más me gusta de Catrinas. Ya saben que es la principal. La hicieron bien bonito a color. De hecho, no es muro. Yo pensaba que están dibujados en muro, pero sí es como un lienzo bien bonito. Ahorita les muestro la ofrenda de aquí. I would like to know how you like this place so far. What are your impressions on this place? Yeah, it's beautiful. Like, I think the best thing is seeing the authenticity of the people here. Like, we came into someone's home and they showed us like their offering and they were giving us like food, and I tried to give this guy money. He was like, no, we don't want any money. Like, it's just very authentic the way that they have the ceremonies here. This is the first time you're here. Yeah. Where are you from? We're from Australia. Oh, Wow! great. Thank you so very much. much. Thank Yeah, you. enjoy. Bye. ¿Tú qué quieres? ¿Chocolate? Hola, buenas tardes. ¿Me puede dar 2 chocolates, por favor? ¿Calientes? Mari, buenas noches. Por favor. Gracias. Vinimos aquí por chocolatito porque como compramos pan, ahora nos falta algo de tomar para poder probar a gusto. Hay muchísima venta. Venden de absolutamente todo lo que puedes imaginar y no imaginar.
El clima está perfecto, ni hace calor ni hace frío. Yo que me preocupaba, pero no, todo bien. Y obviamente con caminar tanto y ver a otras personas comiendo ya se antojó también algo. Voy a aprovechar para probar pan. Obviamente la rosita. Se ve muy bonito. ¿Qué se llama? Gollete. Está muy rico. O sea, es azúcar largo. Pensaba que era... Es que esos extranjeros, amigos, ya son demasiados aquí. No, es una broma. Está muy rico, ¿eh? Súper rico. Y con el chocolatito ya. Feliz. Visitar Mixquic en Día de Muertos es una experiencia única. No solo por lo visual, sino por lo que se siente. Una mezcla de nostalgia, fe y alegría. Es el recordatorio de que la muerte en México no es el final, sino una continuación. Aquí los muertos no están ausentes, están cerca en cada vela, en cada flor, en cada canción que se canta junto a su tumba. Y quizá por eso, cuando uno camina por las calles iluminadas de Mixquic, entiende lo que significa realmente ser mexicano, celebrar la vida incluso cuando ya no está. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video, tanto como a mí. La verdad lo vivimos increíble, pasamos momentos que no hemos esperado pasar y que no vamos a poder olvidar nunca. Si ustedes todavía no conocen este destino, en estas fechas es una cosa increíble. Les recomiendo muchísimo visitarlo, vivir esta experiencia, obviamente convivir en familia si se puede. Así que amigos, como siempre, cuídense mucho, pórtense muy bien y nos vemos en el siguiente video.